Ahora la finca demandada se presenta en el Juzgado 3 de Vigo para que le aporten el monitorio 1199 del 2007. Se solicita y recibe por correo únicamente y solamente el escrito que inicia el requerimiento y nada más. Se vuelve a ir al Juzgado 3 de Vigo a pedir el expediente completo, porque como en el monitorio 935 de Vigo del Juzgado 7 de Vigo se pagó 2.000 euros en costas para obtener una información, es decir, la comunidad de propietarios como mulas te la ha vendido a través de su extorsionador que es APH Gestión, porque él mismo te admite en una carta que no tiene nada, porque para la fecha no era administrador, pero aunque no sea administrador no tiene nada que ver. Sí, está desde el 2005. 2005, esta comunidad. Sí, ya traías un saldo de 558,14 de aquella ya. No, no te entiendo. ¿Esa PH cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? ¿De dónde? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo tengo la contabilidad del 2005. Ah, vale, vale. 2005, vale. Vale, Entonces vale. yo te mando desde el 2005 y tú le echas un vistazo. Vale. Lo revisas y esto es lo que hay en contablemente. Después tú ya nos dices algo al respecto, ¿vale? Yo te lo voy a mandar desde esa fecha que te dije Claro. hasta... O sea que hasta hoy. desde 2005 que tuvo control APH hasta hoy. Hasta hoy. Vale, vale, muy Ok, bien. incluido el mes de noviembre, claro. Vale, vale. Vale, quedamos Ok. así entonces. Vale, muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. La carta de extorsión que se ha mencionado por ahí, la más importante es la que confirma este empleado de APH Gestión que desconoce del tema en sí. El mismo empleado afirma de que cuando APH Gestión empezó a llevar esta comunidad, la García Barbón 118 de Vigo, admite y reconoce que cuando la captaron ya arrastrabas una deuda de 558 euros y que se entiende que es exactamente el valor que proviene de la carta recibida por Hagan en correo ordinario el 16 de septiembre del 2015 por 40 céntimos de euros. Se envía por correo ordinario para que sí o solo sí lo recibe el destinatario en su buzón de correos, porque si lo envían certificado, viene devuelto y el destinatario no puede después retirarlo en Agam en el número 15 de Vigo, porque no sabe en qué piso está Agam y además si descubre el piso, Agam no lo tiene si la señora ama de casa que vive en ese piso, porque lo tiene en realidad APH Gestión. Además, en esa misma carta de fecha 16 de septiembre del 2005, manifiesta que si alguna información es insuficiente que llame a Marian al número de teléfono que pertenece al abogado Ricardo Abundancia del barrio. Sí, buenas tardes. Hola. Hay una gestoría que se llama APH Gestión, No. pero aparece ahí que estaba buscando una gestoría y como vi que estaba cerca de la zona donde yo estoy, dice que está en la Galindra número 64. Entonces no corresponde a una gestoría, no hay una gestoría por ahí. No, aquí no. Es más, está en el centro. O sea, ese teléfono no es en la Galindra 64, es en el centro. No. Ah, disculpe, pero qué extraño, porque ese es 986 41 68 89. Ya, pero es que no es aquí. Si quieres te doy el número ¿El número de quién? de APH Gestión. Ah, bueno, dámelo, si es tan amable te lo agradecería. 986 Sí, 43 sí, 1950. ok. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Chao. Chao. El teléfono de Ricardo Abundancia más el nombre de Marian Antelo Dorrego es la evidencia de que estos dos son los socios de APH Gestión, que coincide con lo que dice el empleado de Agam en noviembre del 2021. Es así que en la parte inferior acuña con el sello de Agam, que es la empresa pantalla, y ese cuño es mandado a hacer intencionadamente con solo el número de teléfono de Agam, pero no cita en ese sello de caucho la dirección. APH Gestión se lleva el sello de caucho para usar la identidad de Agam en lugar de mostrar que es APH Gestión quien controla todo. Aquí se evidencia que el nombre en forma repetida se muestra Marian Antelo Dorrego, que es la colegiada, como administradora de fincas y que el teléfono es de Ricardo Abundancia. Usa el teléfono Marian Antelo Dorrego, el que da en el tercer párrafo es el de su socio de APH Gestión y donde va a estar quizás localizable para aclarar dudas,
porque el que da hagan en el cuño del sello hay que dejar mensaje, que por sentido común no va a contestar, porque está una ama de casa ofreciendo su piso como pantalla a estos grupos criminales a cambio de cotización para la pensión. Porque la documentación está, y como está debe facilitarla. Lo que trata de decir es falsedad documental es la respuesta, sí la tengo, pero voy a decir que como no era administrador para esa fecha no te lo voy a dar, pero resulta que para el juzgado sí la tengo. ¿Cuáles son tus derechos? Antes teníamos lo que llamábamos derechos ARCO. Derechos ARCO, que son los derechos de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición. Con la nueva regulación estos derechos han aumentado, tienes más, no tienes solamente estos 4 derechos. Os explico cuáles son. Primero tenéis que saber que el ejercicio de este derecho, la ley dice que tiene que ser gratuito. Cualquiera de los derechos que queráis ejercitar o queráis pedir siempre son gratuitos y los tienen que facilitar el ejercicio del derecho de forma que no sea gravosa. Gratuito no significa que si tenéis que mandar una carta o os piden que mandéis una carta por correo certificado, que no sea gratuito porque tenéis que pagar un sello y tenéis que pagar el franqueo de correos. Significa que no pueden cobrar ellos por prestar el servicio de daros acceso a los datos, de rectificarlos, de cancelarlos o de borrarlos. Gratuito. Cualquiera de los derechos que queráis ejercitar o queráis pedir siempre son gratuitos y... Gratuito. Cualquiera de los derechos que queráis ejercitar o queráis pedir siempre son gratuitos y... Gratuito. Gratuito, 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 gratuito. Gratuito, gratuito, gratuito. Sí la tengo para el juzgado, porque el demandado se ha opuesto al monitorio, alegando que no va a pagar lo que el mismo demandado desconoce y que el acreedor a través de su representante que es APH Gestión desconoce y dice que no tiene documentación porque la agencia tributaria no le obliga a conservar la contabilidad de 5 años, en forma misteriosa si aparece, claro, está en el juzgado pagando costas. Ricardo Abundancia del Barrio, abogado que representa a la comunidad, cobra 1.000 euros al demandante tras la sentencia por aportar la información que el administrador de la comunidad dice no tener porque la ley no le obliga a conservar la documentación, pero sí la tiene para aportar al juzgado. El abogado Ricardo Abundancia del Barrio se presenta a APH Gestión que solo se puede comunicar por teléfono, porque así lo dice en el acta que se aporta en los juzgados, y toda la documentación que genera, para pedir esa documentación que debe aportar al escrito de oposición. Si no lo aporta, no puede justificar la duda razonable. Aporta la minuta de los 400 euros, en donde se inició la anterior reclamación judicial. Ricardo Abundancia del Barrio debe ponerse en contacto por APH Gestión al teléfono que es la única forma de contacto, pero debe generarle estrés a Ricardo Abundancia del Barrio, porque dice que hay que dejar el mensaje y esperar que le conteste, porque el gestor se dirige a la dirección de la finca, y para temas judiciales hay fechas y plazos, y esta condición va a ser arbitraria e incómoda para el abogado y el cliente que representa. Para resolver este problema, lo hace de una forma muy fácil, es que el mismo abogado que representa a la comunidad como letrado es al mismo tiempo el abogado que forma parte de la comunidad de bienes de APH Gestión. El teléfono es el mismo que aporta al colegio de abogados. En este aspecto, siendo el mismo abogado integrante de APH Gestión el que va a cobrar la deuda que él mismo gestiona como socio de APH Gestión. Aún más, cada reunión que celebra esta comunidad de propietarios, cada uno de los presentes que asisten a las reuniones, Ricardo Abundancia es el moderador. Es así. Como Ricardo Abundancia del Barrio le vende la información camuflada en costas al extorsionado demandado,
y le ha informado en que juzgado en el año 2007 se ha iniciado el monitorio que desconoce. Volvemos al monitorio del año 2007 y ahora el juzgado se niega a entregarle toda la documentación que ha generado este monitorio, porque la letrada de justicia desde que se inicia el monitorio, que es el escrito, existe un derecho que ha permitido generar esta letrada. Ese derecho, la propia letrada sabe que no ha dado fe, plagado de falsificación documental, pero también sabe que el extorsionado no se va a enterar porque la propia documentación en poder de esta letrada sabe que la misma muestra información donde el propio demandado no tiene forma posible de enterarse porque dice ser Agán sin dirección conocida. La letrada de justicia del juzgado 3 de Vigo se niega a dar la documentación completa de la instrucción, porque tiene que encubrir a todas las partes intervinientes, aparte de la suya. A la exintegrante de la Junta de Gobierno de la Comunidad, la presidenta Cristina Pinin García, funcionaria de Sanidad, nombrada 3 meses antes de presentar la falsificación en este juzgado, empleo público a cambio de participación ante un grupo criminal. Aporta en este juzgado, en el 11 de Vigo en el año 2007. Otra falsificación en el juzgado 7 de Vigo en el monitorio 797 de Vigo. Además, es nombrada vocal de comité de eutanasia, tras ser cómplice de continuado delitos de falsificación documental, será el mismo principio que puede aplicar como vocal de eutanasia. Carlos Colada Larraya Guzmán, secretario de APROIN, con vinculaciones al Partido Popular de Galicia. Este monitorio del juzgado 3 de Vigo del año 2007 está promovido por Carlos Colada Larraya Guzmán. Para esa fecha, era secretario técnico de APROIN, donde el presidente es Javier Garrido Valenzuela, primo de Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente de la Xunta de Galicia, y que el presidente de la Xunta de Galicia, eso fue hasta el momento Alberto Núñez Feijóo. Aquí ya has perdido la seguridad jurídica porque todo este sistema criminal está liderado por políticos. Cada grupo familiar con determinada afiliación política se va a dedicar a crear empresas de promoción inmobiliaria para comprar gangas a precio de basura, y la única ofertas que dan estos precios basuras son los impagos de deudas provenientes de impagos de deudas falsas gestionado por administradores de fincas criminales. Por este motivo, Rueda Valenzuela visita mucho al Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, porque a fecha de hoy es un colegio vacío, sin razón de existir por culpa de la Ley Omnibus del año 2009, donde se liberalizó los servicios y antes era obligatorio ser colegiado para gestionar comunidad y en caso contrario, el no hacerlo era delito penal. Rueda Valenzuela y el Colegio de Administradores de Fincas llegan a un pacto, que es eliminar el artículo 17 del anterior estatuto del Colegio de Administradores de Fincas, que era obligatorio por la garantía que debía dar este colegio antes de la Ley Omnibus del año 2009. El Colegio de Administrador de Fincas de Galicia, al eliminar el artículo 17 del anterior estatuto, permite ahora que existan administradores de fincas con empresas pantallas y que pueden incluso estar en paraísos fiscales, y así la garantía que ofrecía el colegiado perteneciente a este colegio era que respondía personalmente ante los posibles delitos que pueda cometer en el ejercicio de su trabajo como administrador de fincas. Ahora existe un gran vacío legal de no sabe a quién se le va a imputar el delito, y de esta forma sí la empresa que gestiona la comunidad es la que va a ser el extorsionador y que va a introducir en los juzgados deuda falsa que se convierta en impagable, aparezca en la sentencia como fruto del impago y la subasta como resultado final para el demandado, y surgen las empresas promotoras inmobiliarias en forma milagros para adquirir los bienes a precio de basura producto de un procedimiento judicial, donde el administrador ahora puede ser una empresa pantalla, gracias al decreto del 8 de mayo del 2015, que son los estatutos del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia aprobado por Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda Valenzuela, resolviendo el problema que han tenido, como en el caso del monitorio 1199 del Juzgado 7 de Vigo, por Carlos Coladas Larraya Guzmán con vinculaciones al PP de Galicia. Para que vayan pillando por dónde va el tema, es el problema que ha tenido Carlos Colada Larraya en el Juzgado 11 de Vigo en la sentencia 158 del 2008.
El artículo 17 del Estatuto cita que Fátima Antelo Muñiz es la titular de la actividad, porque así lo dice el decreto del año 2004. De esta forma, los posibles delitos ya se saben con un 100% de dónde provienen, que es de Fátima Antelo Muñiz, por ella es la administradora de fincas y al mismo tiempo es de carácter obligatorio que sea la titular de la actividad, para así evitar evadir responsabilidades penales, porque las dos condiciones están bien atadas. Titular de la actividad, sí y solo sí tiene que ser el administrador de fincas, para cuando se presente a un juzgado a dar testimonio en una vista oral, si está prestando una declaración o falso testimonio, el juzgado sepa quién ha sido y por qué razón, y el por qué, lo determina la obligatoriedad de que sea titular de la actividad. De esta manera, el falso testigo, que debe ser titular de la actividad si presenta un falso testimonio de una deuda falsa, el juzgado va a dictar una sentencia a favor de falso testimonio del acreedor. El deudor, que es el demandado, no puede pagar por el falso testimonio presentado por el falso administrador de fincas, presentado por el abogado Carlos Colada Larrata Guzmán. El falso testimonio de Fátima Antelo Muñiz, del falso juicio, hay que pagar costas a Carlos Colada Larraya Guzmán, pero no se puede contabilizar en el acta de la comunidad el falso juicio, porque de este falso juicio, si se documenta en el acta de la comunidad, se puede llegar y vincular al juzgado con el acreedor. Además, el juzgado 11 y 3 de Vigo como podrán dar explicación de que si en la propia documentación de la instrucción mencionar que los deudores no pueden encontrar al acreedor porque solo se puede por teléfono, en este sentido, el acreedor nunca tendrá acceso a la información, y eso incluye a la deuda. Entonces, ¿cómo los juzgados pretenden que los deudores puedan acceder al contenido de su deuda, que se les está reclamando en los juzgados, cuando se violan los principios arco de la Ley de Protección de Datos? Aquí hablaremos de las empresas pantallas y comenzaremos con Agam. Agam ejerce su actividad criminal en la calle Castelao número 15 de Vigo, pero para información pública, no dice que están ejerciendo en el piso 9C. Se crea una sociedad mercantil con dos socios, Marian Antelo Dorredo y María Luz Fernández, ambas por su epígrafe dicen tener una asesoría y gestoría, que nadie sabe en qué piso de la Castelao número 15 de Vigo trabajan, enforzándose todo lo contrario de hacer publicidad de su actividad, escondiéndose. Mariluz Fernández, el papel que hace en esta empresa, es meramente de pantalla, ama de casa que ofrece su piso en Vigo, para actividades criminales junto a su socia. Ahora, se sacan dos sellos de caucho, una con la dirección de Agam con su número de piso, y otro solo con un número de teléfono y nombre de Agam. Hay que destacar que se hacen intencionadamente, porque en ambos sellos aparece el número de teléfono sin los prefijos, dejando en evidencia que son antiguos, mandados a hacer mucho antes de la aparición de los prefijos telefónicos por cada provincia española. En el año 1996, el 12 de septiembre del 2009, Marian Antelo Dorrego se da de alta por el Colegio de Abogados con el número 2151 y le da la dirección de la calle Calvo Sotelo de Tui, en un local, en el sótano de las Galerías Caracas, con el número 13. Marian Antelo Dorrego tiene dos asesorías, una en la ciudad de Vigo, en la calle Castelao número 15, que nadie sabe en qué piso se ejerce. La otra, en Tui, otra ciudad a 40 kilómetros de distancia, en la calle Calvo Sotelo, con el número 13 de Vigo, en un local comercial, con publicidad de la actividad incluyendo placa en la fachada. Sin embargo, en la de Vigo, la calle Castelao, número 15 de Vigo, nadie sabe nada, donde se elabora la gestoría que esta misma persona tiene en Vigo, lo que manifiesta la intencionalidad de que si una tiene publicidad y se sabe en dónde está y la otra no, es que se quiere usar la que está oculta, que es Agam, para la actividad de blanqueo, y usar la otra, que está en Tui, como oficina donde se controla la actividad de Agam. En el año 2000, Marian Antelo Dorrego se da de alta en el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, y se desconoce la dirección aportada, pero se cree con certeza que aporta la dirección de Tui,
porque lo que se trata es de que no la vinculen con Agam en la calle Castelao, y es casi 100% seguro que aporta la dirección de TUI, ya que accede en forma directa a este colegio aportando el título de graduado de licenciado en Derecho con la misma dirección de donde trabaja como letrada, la dirección de TUI. Van evolucionando, ahora quiere que no sea localizada tampoco como abogada, y lo resuelve en el año 2003. En el año 2003, que APH Gestión dos abogados, Marian Antelo Dorrego y Ricardo Abundancia del Barrio, y lo más probable es que ambos actúan en la calle María Verdiales 41, que es donde ha ejercido desde siempre Ricardo Abundancia del Barrio, ya que el número de teléfono que le pertenece a Ricardo Abundancia del Barrio consta desde el año 2000, en esa dirección. Ahora Marian para el año 2003 tiene 2 direcciones, donde no va a ser localizada como abogada en TUI, administradora de fincas, y en Agam, que no se asocia ni relaciona para nada con Marian Antelo Dorrego para esa fecha. Nuevo el 27 de junio del 2002, por José Antonio Registrador. Va a efectuar estos trámites María Luz Muñiz, porque va a quedar constancia en el registro de la persona quien la tramita, y a este grupo criminal no le interesa que quede registrado el nombre de Marian Antelo Dorrego, la otra administradora solidaria. La pregunta que tiene que responder María Luz es que sabes lo que hace la sociedad, a la que eres titular como administradora, porque has efectuado el trámite de aperturar un nuevo libro de actas de la comunidad de la García Barbón 118 de Vigo. La duda tan enorme es que si no existe publicidad de su actividad en el piso 9C, ¿cómo es posible que la secretaria de esta comunidad, Cristina Pining García, que figura en el acta como secretaria, haya localizado a una administradora de fincas sin saber dónde encontrarla? Cristina Pining García pacta entregar el libro de actas y toda la documentación a cambio de empleo público como médico de cabecera, y muchos hechos coincidentes permiten llegar a esta conclusión. Acto seguido, se encuentra con un gran problema: extorsionar a alguien sin que el extorsionador entre en contacto con él. Se pone complicada la cosa. Solo se puede por correspondencia y por teléfono. El crimen organizado y la mafia usan lo que llaman submarinos, que son jubilados, que hacen recados para estos grupos criminales. Este jubilado llama al extorsionado, y como es de esperar no se identifica y tampoco quiere. Dice que la finca que él gestiona debe dinero, que es la persona a quien llama la deudora. Dice que se puede reunir en un bar cerca de donde está la finca, el bajo comercial, pero el deudor le explica que aunque sea propietario del bajo, existe otra condición, que no está permanentemente en el bajo comercial, y lo más cómodo para todos es que de la dirección donde tiene la asesoría en la calle Castelao 15, porque ese dato es lo único que aparece y no existe ninguna información de qué piso ejerce la actividad, y este señor mayor responde que están en reformas. Le replico y le insisto que me dé la dirección y que iré cuando termine la reforma, y ya sabe que se sospecha de él y de todas las personas que están detrás de Agam. Le pregunto a otras fincas, por supuesto, bajo comerciales, y me responde que ya saben quién es, un tal señor llamado Ricardo Antelo, un jubilado, borracho, que anda siempre por esta zona de bares. Desde ese momento se sospecha que es un parásito, es decir, algún vecino que sabe del problema de estos bajos comerciales y quiere hacerse pasar por Agam, muy lejos de la realidad. Pasan los años y ya se explicó en otro episodio de cómo. Para concluir, ya se demuestra la causa evidente de la ocultación del gestor, su implicación por parte de la propia comunidad de propietarios para actuar como mulas, cediendo el número fiscal de la comunidad de propietarios al crimen organizado. Marian Antelo sabe además que en el año 2004 se aprueba un decreto que regula la forma de trabajar de los administradores de fincas, y en un artículo que se basa ya de sus estatutos, es que tiene que tener despacho abierto cara al público, y es todo lo contrario de lo que está haciendo. Como es de esperar, los grupos criminales no hacen publicidad de su dirección criminal.
Por tanto, si los propietarios de los pisos reconocen a este señor mayor, y si me mencionaban que el señor Ricardo Antelo hacia de submarino a nombre de Agam. Todo este esfuerzo es para cobrar facturas falsas. Existen otros grupos criminales que crean empresas ficticias y generan facturas falsas, manipulando las cuentas de resultados y creando la existencia de una liquidez excelente en la propia empresa. Acto seguido, piden préstamos a empresas aportando la falsificación documental de los balances de las empresas. Son verdaderos porque se aporta esa información a Hacienda, y se trata de dar una falsa apariencia de muy buena liquidez, que lo sostiene las facturas falsas que están en la contabilidad. Que se dedicaba básicamente a la creación de empresas ficticias al objeto de emitir facturas falsas y realizar diferentes tipos de fraudes a la hacienda pública. Falsedad documental, aspecto muy importante en todas las investigaciones de este tipo, blanqueo de capitales, revelación de secretos, etc. Entre los detenidos hay un funcionario de la Administración del Estado que colaboraba con la organización criminal, facilitando información y facilitando su actividad delictiva. Hay otros detenidos también relevantes porque había un despacho de abogados que formaba parte de la organización. De búsqueda de empresas que se realizó resultaban infructuosos. No existían ni en el entorno web ni existían físicamente, lo que resultaba un indicio de la actuación fraudulenta de estas personas. Por otra parte, de manera continua se observaba en reuniones de esta persona con dos abogados ilicitanos que eran los responsables de un despacho de abogados de esta ciudad alicantina. Las gestiones permiten demostrar que el bufete de abogados formaba parte de la organización criminal. Este bufete lo que hacía era crear, debido a sus conocimientos en materia mercantil, eran los encargados de crear empresas ficticias que eran empleadas fundamentalmente para vender facturas falsas a empresas que posibilitaban realizar diversos fraudes a la hacienda pública. Además, estas empresas, la organización era multidelictiva. En las comunidades de propietarios es más de lo mismo, pero más peligroso, porque los balances y cuentas que se cierran cada año, cuando se celebran las reuniones, esos balances no se aportan a ninguna administración pública, porque las comunidades de propietario no persiguen ninguna finalidad comercial, solo los balances son responsabilidad de la propia comunidad de propietarios. Ahora, las facturas falsas de lotes de 2.000 euros no existen, y se tratan de cobrar, se trata de dar una falsa información de que se generan facturas de 2.000 euros para pagar proveedores que nunca existieron. Por esta razón, se tiene que ocultar la dirección del administrador para que determinadas fincas no puedan ir al lugar de trabajo de estos grupos criminales. Explicado lo anterior para poder entender ahora lo que van a hacer. Marian Antelo Dorrego y Ricardo Abundancia crean APH Gestión en el 2003, dos abogados que usan la misma dirección de su lugar de trabajo como abogados para poder controlar la emisión de facturas falsas que no existen, reclamada en el presupuesto por obras que no existen por derramas fantasmas. El despacho físico de estos dos abogados lo van a usar para ambas actividades, APH Gestión y la suya propia como letrados. Después está Agam, en la calle Castelao 15 de Vigo, en un piso que se desconoce, siendo esta la empresa de testaferros. Todo va a estar en control siempre de estos dos abogados. Ahora, las facturas falsas, al no poder cobrarse en forma voluntaria, la última opción es por vía judicial, y como tiene que presentarse la empresa Agam, y quizás uno de los testaferros de esta empresa, como testigo en una vista oral en el juzgado, solo podrá ir el administrador de fincas, que hay que recordar que hasta el año 2009 era obligatorio estar colegiado como tal, para ejercer de administrador de comunidad,
o en caso contrario se consideraría intrusismo profesional y delito penal. Como tiene que ir Marian Antelo Dorrego y forma parte del despacho de abogados, autor de la emisión de facturas falsas, no va a ser tan estúpida de presentarse en el juzgado e presentar falsificación documental y falso testimonio, y para resolver esto, espera que la hija de los testaferros se gradúe de abogada y acceda directamente aportando el título de abogado a cambio de obtener un número de colegiado como administrador y poder ejercer detrás de la empresa como testaferro y ser esta persona la que se presente en el juzgado como administradora de AGAM. En el año 2006, en enero, cesa Marian Antelo Dorrego y entra Fátima Muñiz para que sea esta persona, insolvente, que se presente en el juzgado como testigo para poder cobrar las facturas falsas controladas por este despacho de abogados. La dirección que se da de alta en el Colegio de Abogados de Vigo manifiesta dónde vive, es decir, que debe sí o sí aportar la dirección al Colegio de Abogados, es la norma. Sin embargo, en las actas de la comunidad que supuestamente gestiona, que no es así, porque hace de testaferro. En la calle Castelao 15 de Vigo, solo AGAM se localiza en un teléfono, que como en el Colegio de Abogados lo vincula a Fátima Muñiz, que es de su residencia habitual y donde está empadronado, de la misma forma que sus padres, Ricardo Antelo y María Luz Muñiz, ambos que no tienen escrúpulos de introducir a su hija en la actividad criminal, confirmando que es un grupo familiar dedicado al crimen organizado, que participa activamente en conjunto. La hija, que va a ir de falso testigo a un juzgado, la madre que se ofrece desde un principio como administradora solidaria a cambio de que este grupo criminal le permita obtener años en cuotas para la pensión, y Ricardo Antelo, el submarino, que se dedica a visitar las fincas extorsionadas, como las fincas que hacen de mulas entregando las cuentas bancarias a la empresa pantalla, es decir, es el vínculo de contacto entre la comunidad y AGAM, como así lo manifiesta en el acta, que visita a domicilio, y el lugar de trabajo, que es la empresa pantalla. AGAM no se atiende, porque ahí no hay nada, por eso no se puede visitar donde no hay nada de las comunidades, cuando se está gestionando desde un despacho de abogados, donde conservan la falsificación documental. A partir de ahora, la cosa se va poniendo interesante, porque si en las actas tratas de ocultar la dirección de AGAM, solo se sabe que está en la calle Castelao 15 de Vigo, y que como envías las convocatorias y actas a los bajos comerciales, que no tienen que recibirlas, porque los bajos comerciales solo tienen que recibir las facturas de los gastos realizados, y aplicándose su coeficiente de participación que le corresponde del 100% del edificio, pero como no existe facturas, no se pueden enviar las facturas que no existen, y por eso ya se explicó anteriormente que lo que se trata es de establecer un sistema único de cobro de facturas fantasmas, y se hace cobrándolas camufladas en cuotas mensuales. Por tanto, se envían las convocatorias y actas a bajos comerciales y plazas de aparcamiento, y de la misma forma, el acta, como la ley de propiedad horizontal cita que los acuerdos son de carácter ejecutivo, entonces las actas donde están escritos estos acuerdos es la que se va a aportar en los juzgados. Se va poniendo más interesante el tema, porque si en el acta de la comunidad se oculta la dirección de AGAM, porque no es AGAM quien gestiona la comunidad, porque quien la gestiona es un despacho de abogados en la calle María Verdiales 41 de Vigo, entonces en el acta solo a AGAM aparece un número de teléfono. El letrado de justicia debería rechazar el inicio del escrito presentado por el abogado que representa al acreedor porque está aportando un acta en el juzgado, donde un número de teléfono está actuando en representación del acreedor y el propio funcionario sabe que la deuda está directamente vinculada a que el deudor, para saber el origen de la deuda, tiene que saber, aparte de quién gestiona su deuda, dónde está el que gestiona su deuda, y por tanto solo es un teléfono sin dirección conocida, violando los principios arco de la Ley de Protección de Datos,
porque al deudor le es imposible obtener el origen de su deuda en forma convencional. Esto se resuelve con la corrupción judicial por parte del letrado de justicia, ya que el abogado que presenta el escrito es Carlos Colada Larraya Guzmán, con fuerte vinculación al Partido Popular de Galicia, secretario técnico de APROIN, cuyo presidente es Javier Garrido Valenzuela, primo de Rueda Valenzuela, y quien se identifica como mula en la documentación aportada en el juzgado como presidenta de la comunidad en el acta, como en el certificado de deuda, es Cristina Pinin García, médico de cabecera de Salceda de Caselas, y que sabe que quien gestiona su comunidad no es AGAM, sino APH Gestión, desde el despacho de abogados de la calle María Verdiales. Sí, está desde el 2005. 2005, esta comunidad. Ya traías un saldo de 558,14 en aquella ya. No, no te entiendo. O sea, PH cuando tenía, ¿de 2005 o de 2009? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo estaba en la contabilidad del 2005. Ah, vale. Otra pregunta es Cristina Pinin García, propietaria del piso donde habita, porque si presenta una falsificación documental en el juzgados, como mula, para que este grupo criminal pueda cobrar facturas falsas ante este grave problema. Ella es responsable solidaria como tal, y responde con el bien que le ha permitido formar parte de esta actividad criminal, que su piso, por supuesto, tiene que ser propietaria, porque si es inquilina se le va a complicar más la cosa, porque si inquilinos se hacen pasar por propietarios de un bien, para ejercer el derecho de voto, para que sus acuerdos que son de carácter ejecutivo tengan validez en los juzgados, entonces debe ser propietaria del piso. Pasan los años, y este grupo criminal tienen todo planificado, como es de esperar. Habrá algún momento que se dará de baja a GAM y la gestión la va a asumir en el acta quien la ha estado llevando desde un principio, que es APH Gestión. Se jubila María Luz Muñiz Fernández y cambian de domicilio, bien lejos. De esta forma, evitan tener confrontación con algún extorsionado, si llega a localizar el piso 9C de la Castelao 15 de Vigo. Acto seguido, cambian de domicilio, para cortar en forma completa con la figura de testaferro, extorsionador, porque además actúan intimidando a las víctimas y no están meramente como testaferros pasivos de aportar su nombre y nada más. Se va a Corrubedo y de repente el consistorio le abre las puertas a dos jubilados, que no tienen ninguna vinculación con esa comarca, simplemente como tiene mayoría el PP de Galicia, en una forma extraña y sin motivos, empiezan su lavado de cara caritativa, como para preparar el escenario de la Galicia profunda, que lo que han hecho en el pasado es falso, porque son dos ángeles caídos del cielo, así como publica La Voz de Galicia, pero no habla. ¿Qué hacían esos dos ángeles antes de caer por allí? Serían como los testaferros protegidos del Partido Popular, le abren las puertas en todo, pregoneros, profesores y bla, 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 los jubilados ejemplares. Los psicópatas espirituales, la verdadera basura humana. ¿Por qué os cuento esto? Pues para que os hagáis una idea, que la distancia protege de la verdad. Sí, cuando una persona te dice algo y tú le ves día a día y te das cuenta que lo que dice y lo que hace no coinciden, te percatas de que esa persona miente. Por eso la distancia protege de las mentiras. Si apareces de la noche a la mañana y justificas la jubilación como motivo de buscar un nuevo lugar para el retiro, nadie va a saber qué hacías antes. Cambiar en forma radical, para que no descubran tu pasado, y para que te integres en una forma muy rápida, aquellos a la que perteneciste al grupo criminal y sus vinculaciones políticas, ahora en el nuevo destino, sorprendentemente te van a abrir las puertas así nomás, sin indagar más por parte de quienes te abren las puertas y tienes acceso a más de 200 menores, con la excusa de ser profesor de muchas actividades. Ahora APH Gestión va a excusarse de la mierda de los testaferros, aunque eran ellos quien controlaban todo. El bufete de despacho de abogados, en la calle María Verdiales 41 de Vigo, y que se van a excusar,
de que la mierda anterior no son responsable ellos, porque para la fecha no eran los administradores, pero como son dos abogados gilipollas, saben muy bien que si han recogido la mierda, y la tienen en su poder, la mierda sigue oliendo y la siguen viendo, es saber lo que se ha hecho y no hacer nada, y más siendo abogados los va a delatar, pero como piensan que tienen altos cargos del PP de Galicia, que le han hecho el favor de no dar fe los letrados de justicia de los procedimientos judiciales con falsedad documental, piensan que todo lo tienen ya resuelto. Sí, está desde el 2005. 2005, esta comunidad. Sí, yo traías un saldo de 558,14 de aquella ya. No, no te entiendo. O sea, APH, ¿cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo estaba en la contabilidad del 2005. Sí, está desde el 2005. Vamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo estaba en la contabilidad del 2005. Yo traías un saldo de 558,14 de aquella. No, no te entiendo. O sea, APH, ¿cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? Esta comunidad. No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo estaba en la contabilidad del 2005. 2005. Sí, está desde el 2005. 2005, esta comunidad. Yo traías un saldo de 558,14. Traías un No, no te entiendo. O sea, APH, ¿cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? Vamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo estaba en la contabilidad del 2005. Yo traías un saldo de 558,14. No, no te entiendo. O sea, APH, ¿cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? Yo traías un saldo de 2005, esta comunidad. Yo traías un saldo de 558,14. No, no te entiendo. O sea, APH, ¿cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo estaba en la contabilidad del 2005. Yo traías y está desde el 2005. 2005, esta comunidad. Yo traías un saldo de 558,14 de aquella. No, no te entiendo. O sea, APH, ¿cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo estaba en la contabilidad del 2005. Yo traías un saldo de 2005. 2005, esta comunidad. Yo traías un saldo de 558,14 de aquella. No, no te entiendo. O sea, APH, ¿cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo estaba en la contabilidad del 2005. 2005, esta comunidad. Yo traías un saldo de 558,14 de aquella. No, no te entiendo. O sea, APH, ¿cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? Yo traías un saldo de 558,14 de aquella. Se asiste a una reunión de la comunidad que se celebra cada año y se trata de pedir explicación en esta reunión sobre la falsificación documental que ha aportado en los juzgados. Como es de esperar, explotan en forma violenta las mulas, porque saben lo que han hecho, entregando las cuentas a un despacho de abogados para emitir supuestas facturas falsas, y en particular 3 propietarios mulas, Vicente Cerquido y José Gato López, e una espontánea, Cristina Pinin García. Al día siguiente se hace acto de presencia en la Policía Nacional y no tienen interés de tomar declaración, manifestando que es un tema civil tratar de cobrar facturas falsas a través de una comunidad de propietarios, y toma declaración otro funcionario de la Policía Nacional. Por la insistencia, lo hace sin tener interés, se le aporta un escrito que ya se tenía redactado mucho antes, explicando brevemente, y este Policía Nacional lo archiva. Pasado un tiempo, llegando casi al año, se hace acto de presencia en el registro de entrada del juzgado de lo penal, presentando la denuncia efectuada en la Policía Nacional. El registro del juzgado manifiesta que la policía no ha enviado nada. Acto seguido, se va a la Guardia Civil de Tui, provincia de Pontevedra, casualmente de donde son oriundos los abogados que forman parte de este grupo criminal, y le recibe el policía judicial,
Juan Carlos, y le explica brevemente y escucha con atención, para atar y tratar de entender el tema en cuestión. Como policía judicial, escucha de funcionarios de justicia que no dan fe de la veracidad de la documentación, siendo falsa a la vista, arbitraria y que se hace para poder iniciar un requerimiento de cobro de facturas falsas que provienen de comunidades de propietarios gestionados por teléfonos sin dirección conocida. Este policía judicial de Tui va atando cabos porque la trazabilidad tiene coherencia, porque para cobrar con seguridad las extorsiones hace falta la colaboración de los funcionarios de justicia, ya que sin ellos es imposible. Tras quizás intuir tanta mierda, trata de sacárselo de encima y le da una pegatina con su nombre y teléfono, que está muy ocupado, y que le llame. Si me ha dado esa pegatina, admite que se ha tenido un contacto con el denunciante y que después se niega a atender con excusas. Dos opciones que no tienen interés de tomar declaración de la denuncia. Queda la última, por la norma del Consejo General del Poder Judicial, ir directamente a presentar un escrito personalmente, ya que ningún abogado está interesado, porque sabe que participan abogados, procuradores, mulas y quizás políticos, y es un sistema sumamente peligroso, porque busca como objetivo embargar los bienes del deudor basado en facturas falsas y en algunos casos incrementado con costas judiciales de anteriores reclamaciones judiciales que desconoce el demandado. Y como es obvio, si usan una empresa pantalla en la calle Castelao 15 de Vigo, con el nombre de Hagan, y ni siquiera por internet es imposible localizarla. Se presenta denuncia en el juzgado por lo penal, y al mes se recibe una respuesta de la magistrada María Eugenia Manzanares Saavedra, dictando un auto, porque no ve pruebas. Lo que sí es prueba, es que existen dos personas únicas que conocen la denuncia, el denunciante y el juzgado. Entonces en la denuncia escrita presentada, se nombra a Promociones Galaica de Suroeste y al mes de poner la denuncia, la da de baja, y es simplemente porque el juzgado le avisa a este grupo criminal de la denuncia, y que den de baja la empresa que se menciona en la denuncia, porque va a ser la empresa final, que se va a dedicar a comprar el bien en subasta, conociendo que procede de delitos de fraude y estafa, es decir, la empresa receptadora del delito. Vamos a explicar por qué la magistrada María Eugenia Manzanares Saavedra no ve delito, porque si existiera el delito, que lo hay, de cobrar facturas falsas, los anteriores funcionarios de los juzgados están implicados, no saben cómo dar explicación y se va a demostrar cómo la magistrada de lo penal debe encubrir a los demás funcionarios. Los dos letrados de justicia del juzgado 3 de Vigo y 7, el acreedor y en caso final ejecutante, los funcionarios de justicia no saben dónde están los posibles ejecutantes, solo que están detrás de un contestador IFAS. En el juzgado 3 de Vigo se presentó un escrito de anulación del monitorio 1199 del 2007 y no ha respondido a este escrito. Se ha aportado toda la documentación anteriormente explicado, porque primero debió existir el monitorio 935 del juzgado 7 del 2013, para descubrir el monitorio del 2007 de la Sala 3 de Vigo y presentar el escrito. No responde, porque el monitorio del juzgado 3 es nulo de pleno derecho, porque contiene falsificación documental, y la Sala 3 debe no responder el escrito de la nulidad del juicio, porque está implicada como colaboradora que ha permitido con su consentimiento y pleno conocimiento. Si lo anula, va a existir una cadena de consecuencias, que va a permitir que otros monitorios y sentencias sean anulables, pero si lo hiciese la letrada del juzgado 3 de Vigo, entonces este grupo criminal no logra sus objetivos y el funcionario del juzgado necesita que este grupo criminal logre sus objetivos.
Vamos a explicar por qué Marta de la Rubia, del Juzgado 3 de Vigo, no responde al escrito de la nulidad de este monitorio. En primer lugar, hacerlo debe motivarlo, es que ha existido errores en el procedimiento judicial. No se trata de que se ha pretendido engañar al letrado de justicia de esta sala, sino todo lo contrario, porque admitirlo, por parte de este funcionario, implica dejarse en evidencia, porque este funcionario sabía lo que hacía, pero como quien inició el requerimiento del cobro, la parte actora y que va a ser más adelante la parte ejecutora, es un teléfono sin dirección. Pero como este monitorio es promovido por Carlos Colada Larraia Guzmán del Partido Popular de Vigo, hay que permitírselo. Segundo, la letrada sabe muy bien que es imposible localizar al demandante, que es el representante, no es la comunidad de propietarios, porque el truco está en que esta comunidad cede a un tercero, que va a estar ilocalizable, para que así el demandado y ejecutado no sepa a dónde presentarse para reclamar el origen de la factura falsa. La letrada de justicia sabe muy bien que ella sí sabe dónde está el demandante, en la Castelao, en el piso 9C, pero ese documento que es la boleta del correo, solo lo tiene el demandante en su dominio, y aún más, cuando el demandante notificó en una dirección falsa en el destinatario, que es la García Barbón 97 y no tiene que ver con la demanda, simplemente es para justificar en el juzgado que el demandado ha sido notificado. Al mismo tiempo, la información confidencial del demandado, que es la deuda, que ha sido enviada a una dirección falsa, la letrada sabe que el demandado no es quien es, porque la deuda es precisa y concisa, es de una finca de la 118 de Vigo en el Bajo 24. La letrada sabe que colabora con este grupo criminal por todas las pistas. Se le invita a la letrada de justicia Marta de la Rubia a cualquier persona que busquen por Google la empresa Agam, y nunca va a aparecer que está en el piso 9C, simplemente en la Castelao 15 de Vigo. De esta manera, la letrada de justicia colabora activamente en este grupo criminal, porque sabe que el demandado no sabe dónde está el demandante, que es la parte ejecutora y es por eso que no responde al escrito del año 2015. Al no responder, admite su complicidad, además todo se va atando, la minuta de su instrucción se oculta en la contabilidad de la mula, que es la comunidad, y es la razón que fundamenta el verbal del Juzgado 7 de Vigo. Se desconoce el monitorio que se cursó anteriormente, el pago, dos variables que delatan la actividad criminal de este grupo organizado. La letrada de justicia, si sabe que la parte actora, que también va a ser la ejecutante posteriormente, es un teléfono y técnicas que usa el crimen organizado. Una vez esta letrada es cómplice y va a empezar a generar documentación este procedimiento, donde la magistrada sabe muy bien ahora que va a cometer un delito penal de revelación de secretos. Además, esto se une a otro tema mucho más peligroso, la letrada Marta de la Rubia, al permitir que el posible ejecutante demandante sea un teléfono sin dirección conocida, lo que hagan por detrás este grupo criminal va a sobrepasar los límites criminales. Agam, cuando en el 2007 presenta el escrito, no es Agam, es APH Gestión, y así lo confirma un empleado de APH Gestión ajeno a todo el tema, confirmando que lleva la contabilidad en el 2005, cuando se inicia el requerimiento en el Juzgado 3 de Vigo, a cargo y responsabilidad de Marta de la Rubia, y de esta forma esta letrada sabe muy bien que sabiendo ella misma que el demandado le va a ser imposible localizar a Agam, mucho menos se va a imaginar que es APH Gestión. Sí, está desde el 2005. 2005, esta comunidad. Yo traía un saldo de 558,14 de aquella ya. No, no te entiendo. ¿Esa PH cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo tengo la contabilidad del 2005. Ah, vale, vale. 2005, sí, está desde el 2005. 2005, esta comunidad. Sí, yo traía un saldo de 558,14 de aquella ya. No, no te entiendo. ¿Esa PH cuándo tenía? ¿De 2005 o de 2009? No, empezamos a llevar esta comunidad en el 2005. Yo tengo la contabilidad del 2005. Ah, vale, vale. 2005. Está el añadido que el abogado Carlos Colada Larraia Guzmán debe ponerse en contacto con el ejecutante y acreedor, que es APH Gestión, porque es quien controla todo, y Carlos Colada Larraia mantiene contacto con quien tiene la documentación,
y debe saber de antemano quién es y dónde está, y no va a ser tan ingenuo de alegar que no sabía del tema, porque no va a pretender convencer de que Agam fue a su despacho y acepta representar a un cliente donde la propia documentación manifiesta que Agam es un contestador IFAS, donde el demandado nunca puede tener acceso a sus datos confidenciales en poder de este teléfono IFAS, que conserva las facturas falsas, que no es posible tener acceso a las facturas falsas. Para resumir, sin saber dónde está el representante del acreedor, es imposible tener acceso a la documentación. Sin poder tener conocimiento de la documentación, no se puede tener explicación de dónde proviene la deuda, y la deuda que proviene de facturas falsas es imposible por parte del acreedor dar explicación si es imposible localizar al representante del acreedor que trata de cobrar facturas falsas. Iba a empezar a generar documentación este procedimiento, donde la letrada sabe muy bien ahora que va a cometer un delito penal de revelación de secretos, porque el procedimiento va generando documentación, donde la letrada va entregando información por el convenio entre el juzgado y las diferentes administraciones públicas. El demandante le pide que le dé la dirección donde está censada el demandado, y el juzgado se la da a Carlos Colada Larraya, y este a su vez se la da a PH Gestión en el despacho de la calle María Verdiales 41, y no a la calle Castelao 15 de Vigo, a Agam, porque no es Agam quien lo gestiona, como aparece en la documentación aportada en el escrito del juzgado 3 de Vigo. Esto le permite a la propia letrada entrar en el mismo círculo de los extorsionadores, donde comienza todo, y donde debe iniciarse también la anulación de todo, pero no lo hace y así queda constancia. Sabe muy bien que nunca se va a enterar el extorsionado de dónde ha nacido el monitorio principal. APH Gestión desde la calle María Verdiales empieza a emitir cartas a la dirección del censado, facilitado por la letrada del juzgado 3 de Vigo.
Pasan años y años y es imposible de encontrar el domicilio de Agam, y después en el año 2009 aparece como administrador de la comunidad otra empresa distinta. APH Gestión, que ya se ha hablado anteriormente de la historia de esta empresa. En el año 2013 se recibe una notificación del Juzgado 7 de Vigo a la dirección que le ha entregado la letrada de Justicia del Juzgado 3 de Vigo a este grupo criminal, y va a ser la dirección evidentemente que usa el Juzgado 7 de Vigo para notificar a la finca deudora, pero que insólitamente en la misma documentación aportada hasta ahora es siempre con el mismo formato, donde el administrador nunca aporta la dirección en la documentación que aporta el escrito para iniciar el requerimiento del cobro de una deuda, donde una comunidad no muestra nunca la dirección de su gestor. Si el letrado del Juzgado 7 de Vigo, Vicente Rascado, lo rechaza, porque cumple de manual la condición y normativa contra el blanqueo de capitales, porque no se muestra por ninguna parte la dirección del acreedor, el representante del acreedor que es quien controla toda la documentación, y eso va incluido las deudas, la deuda debe estar justificado por facturas, y las facturas la conserva el gestor sin dirección conocida, porque como no existen facturas, no se puede dar la dirección de quien conserva las facturas falsas, y finalmente, todo el esfuerzo y sacrificio que hizo la letrada del Juzgado 3 de Vigo ha servido para nada. Ahora, el Juzgado 3 de Vigo elimina los documentos de su instrucción, pero el grupo criminal, que va a cobrar las facturas falsas, aportan en la Sala 7 de otro juzgado, parte de la documentación de la Sala 3 de Vigo, que le va a permitir justificar que la letrada Marta de la Rubia ha iniciado el procedimiento en el 3, pero este grupo criminal aporta en el 7, lo que el Juzgado 3 de Vigo hace desaparecer, por tanto si se hace auditoría, la sala del 3 no va a aparecer la documentación que se aporta en el 7, porque en el 7 es la evidencia del delito de revelación de secreto del Juzgado 3 de Vigo, pero deben aportar esta documentación en el 7 de Vigo, para justificar que han intentado de hacerlo en el 3 de Vigo. Por tanto, quien tiene al completo la documentación de la instrucción del Juzgado 3 de Vigo con el número 1199 del 2007 son el extorsionador, que es APH Gestión, dos abogados que usan la identidad falsa de Agam, el abogado promotor Carlos Colada Larraya Guzmán, el procurador Alberto Vidal Ruibal. Ahora, todos los anteriores se han negado a entregar información al demandado por razones obvias, que es ocultar pruebas que evidencian que forman parte de un grupo criminal, y su participación está fundamentados en una actuación judicial,
que va a generar un derecho criminal de extorsión de cobrar deudas falsas por vía judicial. El último que queda es el procurador, Alberto Vidal, que ha sido la última persona interviniente que ha descubierto, porque es el procurador del monitorio 1199 del Juzgado 3 de Vigo. A este sujeto se le envía correo electrónico, pidiéndosele el procedimiento y admite que no hay nada. Esta respuesta entra en la propia falsedad, porque el monitorio del Juzgado 7 de Vigo ha sido notificado por el propio Juzgado 7 de Vigo a la dirección que le ha dado el Juzgado 3 de Vigo a este procurador, y si este procurador reconoce que no hay nada, miente, como es de esperar, no va a admitir que le ha dado la dirección del demandado a la parte actora que es Agami y no es este quien controla todo, incluso la documentación que él mismo como procurador le está entregando a este grupo criminal. La evidencia de que miente está documentado en los propios juzgados, es decir, la propia Administración de Justicia.